de Crónicas, capítulo 29, versículo 9 en adelante. Ahí estaremos estudiando la bendita palabra de Dios. Estaremos estudiando este maravilloso atributo, la soberanía de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 9 en adelante. Gloria a Dios. Primera de Crónicas, capítulo número 29, versículo número 9. Leemos esta bendita palabra honrando y dando gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios, fiel y verdadero. Dice la siguiente manera: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Desde el siglo y hasta el siglo, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra. ¿Cuál sombra que no dura? Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu nombre, de tu mano es, y tuyo es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo, y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, para que haga todas las cosas y te edifique casa, para la cual yo he hecho preparativos. Oramos. Padre, muchas gracias te damos, te honramos y te glorificamos. A ti la gloria, el poder y la alabanza. Soberano Señor, en esta hora apelamos a ti, a tu misericordia, a tu favor, que nos ayude, que nos dé fuerza, que nos dé vitalidad, que nos levante, que nos encamines, Padre amado, para poder traer verdad a este pueblo. Llévanos por sendas de amor, de gracia, de bondad, pero sobre todo, Padre amado, de firmeza, y que no nos movamos en lo que hemos creído. Señor bendito, en esta mañana toca nuestros corazones para que tu palabra pueda ser introducida en cada uno de nosotros, que podamos salir, como siempre, Padre amado, en el sentido de que no como hemos venido, sino transformados y renovados por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Gloria a Dios. Aleluya. Vive Cristo para siempre. Amén. Mis amados hermanos, el rey David ha usado unas palabras para exaltar la grandeza de Dios y la soberanía del Señor. Pero hay que entender algo, mi amado hermano, es que David, si vemos nosotros ahí, David no está hablando algo como resentimiento. Nos damos cuenta que él está alabando a Dios. Pero David había hablado con Dios en días anteriores para él edificar de casa al Señor, y Dios le dijo, no lo hagas. Pero tan sano estaba el corazón de David que no se molestó, sino que él pensó en que sí, sus manos estaban llenas de sangre, derramado sangre, porque había sido un soldado sanguinario que había defendido la causa precisamente de la soberanía de Dios. Entonces, pero a Dios le agradó que no fuera David, sino que fuera este hombre llamado Salomón, el hijo de David, el quien le hiciera caso. Ahora, hicieron un llamado al pueblo para que trajera contribución para la edificación del templo. Y es ahí donde el pueblo se manifiesta de una manera voluntaria y trae de lo que tenía, de todas las riquezas que el pueblo tenía, trajo para poder construir el templo. Ahora, vemos que este hombre está gozoso, está contento, está feliz, David. Y sobre esa felicidad, sobre esa dicha, este hombre narra y exalta la grandeza del poder del Dios soberano. Nosotros revisaremos detalladamente estos versos que ya dimos lectura para poder ver cómo es que este hombre trata a Dios en el gobierno. Recuerde que David era rey y su hijo iba a ser el siguiente rey, pero sobre el reinado de ellos había un reinado más grande y más poderoso, y es a quien nosotros nos debemos. Dice el verso 9 del capítulo 29 de Primera de Crónicas, dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Mire, el pueblo se alegró sobremanera porque trajeron voluntariamente. No dijo traigan el 10%, no dijo traigan el 50%, el 30%, no. El pueblo trajo voluntariamente. Ya, y desviándonos un poquito el tema, yo creo que la mejor ofrenda es la que el hombre entrega de una manera muy voluntaria, con todo su corazón, independientemente de lo que sea. Imagínense cuando las personas se entregan voluntariamente para la obra del Señor. Mis amados hermanos, hay ese regocijo, esa algarabía. Cuando usted entrega voluntariamente las cosas, eso es maravilloso. Naturalmente, al no entregar voluntariamente, se ve como que fuera un asalto. Imagínese, usted ve a una persona con muchas necesidades en la calle y usted le nace en su corazón y usted le dice, toma, te ofrezco esto. Independientemente, ya dije, lo que sea, usted le puede dar todo lo que carga en el bolsillo en ese momento. Usted se sentirá contento. Pero si viene alguien y lo forza a darle eso que usted tiene, no, usted no se va a sentir bien. Usted no se va a sentir nada bien, mis amados hermanos. Absolutamente nada bien. Bueno, y no quiero ofender a nadie ni dañar a nadie, y no quiero desviarme del tema, que ese no es, pero vamos a precisamente hablar a lo que hemos venido. Ahora, el verso 10 dice, asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y le dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Aquí vemos algo muy impresionante, mi amado hermano. Digo impresionante porque la Biblia me impresiona y estas palabras me impresionan. Mire que el pueblo fue el que llevó para construir. Naturalmente los hombres dicen, gracias hermano, muchas gracias por traer. Hay que entender esa cosa también, porque usted puede dar mucho y puede dar voluntariamente, pero usted no es digno de alabanza de lo que da.
No, David, los hombres trajeron y estaba contento David. Y mire que David se alegra en base a la ofrenda del pueblo, pero la gloria se la da al Señor, porque más adelante también dice que fue Dios el que trajo para él, para dar para él. Entonces, también se escucha a menudo en el siglo XXI, en nuestros tiempos, en las congregaciones, exaltar y loar a hombres que aportan muchos en las congregaciones. Tampoco es bíblico. Tampoco es bíblico. Hacen poner al frente a los hermanos que proveen bastante, hermano, de unas palabras, y ese hermano, lleno de orgullo y lleno de gloria, exalta lo que ha hecho. Hermano, eso no es. Usted puede dar mucho y usted ha dado para la obra del Señor, para el Señor, y usted está tranquilo, no ha dado nada. El que no da nada está tranquilo y no se debe de molestar porque no ha dado nada. Hermano, dice el verso 11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia. Hermano, esa palabra de magnificado, a ningún hombre en la tierra se le ha dicho, se le puede decir. ¿Cómo comienza este hombre a exaltar a Dios? En base a la ofrenda que se le habían dado, y dice luego, y el poder. Esto es que está gobernando, que cuando se habla de poder, se habla de tener el control, de tener dominio. Y luego dice la victoria y el honor. Perdón, la gloria y el honor. Hay algo que, mi amado hermano, Dios nunca va a compartir con mortales, y es su gloria. Y es por eso que David estaba claro y estaba diciendo que Dios era magnificado, era el dueño del poder y la gloria y la victoria y el honor. Mire que está diciendo que Dios es dueño de la gloria y también de la victoria y del honor. Hay ahí tres palabras unidas después de la coma: la gloria, la victoria y el honor. Mire, está hablando que primero Dios está muy alto, hablando de gloria. Gloria es la expresión más alta de una conquista. Y luego dice la victoria, triunfador, ganador, que nadie lo ha vencido, ni nadie lo vencerá. La victoria, hermano, ¿qué es victoria? Haber salido airoso en algo que nadie lo pudo detener. Dios, nadie lo puede detener. Y luego dice, usa la palabra honor. Y esa palabra honor es para ver ese asunto de honra, ese asunto ¿cómo podría explicarle cómo se comporta Dios en medio de sus batallas, en medio de sus guerras? Que Él es un hombre honorable, digno, que nadie puede igualarse a Él, y que todo mundo debe de postrarse ante Él, porque Él es el honorable, ese caballero. Cuando se habla de honor, se habla de una presencia agradable, se habla de esa forma majestuosa y caballerosa. Dios a la misma vez es Dios de ira, Dios poderoso, Dios que vence, pero al mismo tiempo es un Dios caballero, es un Dios honorable. Es algo, mi amado hermano, que yo no podría describir en palabras humanas al hablar del honor. Usted cuando le visita a alguien, usted entiende que es muy importante para su vida o para la sociedad, y que lo visite de pronto en su casa, usted dice, es un honor para mí. Usted dice, o sea, qué dicha tenerte yo a ti aquí. O sea, yo no me merezco que tú estés aquí. Entonces Dios es así, no nos merecemos. En la palabra honor, no nos merecemos tener a Dios. No nos merecemos tener a Dios. Si alguien cree que merece tener a Dios, está equivocado. No nos merecemos tener a Dios. Pero más sin embargo, Él ha venido a nosotros. Mas sin embargo, Él ha venido a nosotros, aún no siendo nosotros dignos. Él es honorable. Qué honor tener a Dios. Qué realce, mi hermano, para los cristianos. ¿Qué eres tú, cristiano? A veces los cristianos pensamos en este sentido, somos cristianos como una cosa cualquiera, como las cosas, qué sé yo, como lo peor. No, que es cristiano, la gente debería decir, ¡qué honor! Porque somos de Cristo, el honorable, el caballero de la cruz, el emblemático, el más grande, el soberano.
Ahora, dice, pues todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Todas las cosas, mis amados hermanos, son del Señor. Todo, exactamente todo. Es excelso. Ahora dice el verso 12, escucha una cosa, el verso 12, las riquezas y la gloria proceden de ti. Las riquezas no son del rey Midas, como se ha creído en la historia. No, las riquezas y la gloria proceden de Dios. Dice, y las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Mi amado hermano, Dios es en sus manos que Él tiene la facultad de hacer lo que Él quiera. Eso es soberanía. Soberano es aquel que no le rinde cuenta a nadie, que Él es absoluto e independiente. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, dice David. El verso 14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Mire, dice, a veces la gente dice también en el asunto de dar, dice, yo doy para Dios. ¿Quién eres tú para dar, hermano? ¿Quién soy yo para dar? ¿Quién soy yo para dar a Dios? Y sobre todo la gente se refiere a la parte material. Dice, yo doy en acá, yo como cumplo con mis diezmos, cumplo con mi otro, cumplo con... ¿Quién eres tú para dar cosas? ¿Quién te cree para dar eso? O sea, David está diciendo, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para darle a Dios? Sí, está diciendo que Dios es rico. Sí. O sea, ¿qué es lo que le podemos dar a Dios? Y la gente cree y se siente muy orgullosa de dar para el Señor. Pero mi hermano, ¿quiénes somos para dar? Entonces cuando demos, es como que no diéramos, es algo como insignificante, porque en realidad no podemos dar cosa a Dios. El sentido ese de dar en las iglesias en el día de hoy, que la gente como que sale de una responsabilidad a darle a Dios, y como que ha cubierto multitud de pecados al darle a Dios, ha pecado grandemente al hacer ese tipo de cosas. Ha pecado grandemente, porque en realidad, ¿qué es lo que le podemos dar a Dios? ¿Dinero? No, si Dios es rico, Dios es dueño de todo. Ahora, dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer voluntariamente cosa semejante? Aun cuando se da voluntariamente, ¿quiénes son? Es una pregunta que está haciendo David. Luego dice, después de la pregunta, pues, esto es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. O sea, no es que nosotros hayamos hecho algo, Él nos ha dado, y de lo recibido de nuestras manos, ¿qué gloria hay? Usted me diga, hermano, aquí le doy tanto para que me dé usted a mí. ¿Qué gloria hay? Que alguien diga, hermano, yo le voy a dar, por decir, $100 americanos, y esos $100 se entiende que tengo que volvérselo a dar. ¿Qué gloria hay para mí? Decir, yo le di al hermano, no, si él me los dio también. Entonces, mi amado hermano, ¿qué le podemos dar a Dios? Nada, y lo que damos es porque Él nos ha dado, para que nadie se jacte y se sienta orgulloso y se sienta en una posición de gloria y muy digno y honorable que ha dado Dios. Nadie puede darle a Dios absolutamente nada, al menos el corazón pecador. Ahora, el verso 15 dice, porque en nosotros, mire, y esto me llama mucho la atención, lo que dice David, un hombre que se entendía que era el hombre escogido por Dios. Mire las palabras de David, y aquí es donde yo digo, en la antigüedad también predicaban expositivamente. David está predicando expositivamente, porque solamente así, predicando expositivamente, nosotros podemos ver a Dios y podemos nosotros reconocer la soberanía de Él y su poder, y podemos reconocer que Él es Dios en todos los aspectos. Miren lo que este hombre dice, porque nosotros, extranjeros y advenedizos somos, no dice éramos,
Dice somos. David está diciendo que él es un extranjero, está diciendo que no pertenecía a este mundo, pero todavía no había venido Cristo. Pero este hombre ya estaba profetizando y estaba diciendo que él no pertenecía a este mundo. Y dice, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres. También está hablando de una generación pasada y de los ancianos, de los antiguos. Está diciendo que sus padres también fueron extranjeros y advenedizos, y que también su generación era extranjera y advenedizo. Ahora, cuando nosotros leemos Efesios capítulo 2, versículos 18 y 19, mi amado hermano, ahí dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos. Ya no somos, porque ya estamos, tenemos una residencia en el reino de los cielos, que ya hemos sido registrados allá. Pero aquí David te está diciendo que él todavía es extranjero y advenedizo. Ahora, dice, como todos nuestros padres y nuestros días sobre toda la tierra, cual sombra que no dura. Ahora, dice el verso 16, oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es todo, de tu mano es, y todo es tuyo. Está diciendo, toda esta abundancia es de tu mano mismo, es decir, que Dios se proveyó para su casa, para su templo. Hermano, nosotros en esta iglesia nos hemos manejado en este sentido, de no andar haciendo cosas que hacen el mundo y que también han abrazado las iglesias para dar a entender la soberanía de Dios. Dice, mira, Dios es poderoso. Dios cómo nos ha ayudado a hacer este templo, un templo hermoso de pronto. Y dice, Dios se ha provisto para esto. ¿Y qué hicieron? Hicimos unos bingos. Y los hermanos vendieron bollo, vendieron hallaca, los hermanos vendían tortillas. No, hermano. No, mire, si nosotros vamos, por eso digo, la importancia de predicar positivamente, eso es maravilloso. Yo diga a los hermanos, hermano, esta semana vamos a hacer unos cuantos bollos para construir la casa del Señor. Estoy siendo antibíblico. Porque es Dios el que tiene que proveerse. Y si es de parte de Dios que esa obra continúe, mi amado hermano, Él se va a proveer. Y si no es de parte del Señor que esa obra no continúe, no va a continuar, hermano. Pero los hombres, para hacer ver y para ayudar a Dios, que a Dios nadie lo puede ayudar, hagamos esto, hermano. Y eso, mi amado hermano, entra en una etapa de rebeldía, porque forzan a hacer algo que no está en la voluntad del Señor. Y hacen cosas que no está en la voluntad del Señor. Hermano, Dios es poderoso. O sea, ¿cómo yo podría, hermano? Yo creo que no tengo palabra para explicar. Soy un hombre tardo, mudo. No puedo expresarme sobre la deidad de mi Dios, de mi Señor. O sea, ¿cómo puedo imaginarme que Dios no pueda hacer recursos para Él? Si Él es Dios. Hermanos, ¿cómo Dios no puede hacer un templo? ¿Cómo Dios no puede hacer algo, llevar a cabo sus obras? Si Él hizo la tierra, hermano, si Él... O sea, ¿cómo? Yo no puedo entender esa parte de cómo las personas dicen, hermano, hagamos esto, hagamos lo otro. Y no, hermano. No tenemos grandeza en esta iglesia. Pero yo soy firme en decirle, y los hermanos que son antiguos, como la hermana Rosita, el hermano Héctor y el hermano William, que tienen ya algunos años con nosotros aquí, ellos saben, mi amado hermano, que aquí a nadie se le ha pedido ninguna contribución. Y todo lo que usted ve, cada cosita que hay, ha sido que el Señor se ha provisto. Ha sido la provisión del Señor. Y nadie puede, yo no podría decir, hermano, esta iglesia yo la he construido, yo he llevado a cabo esto. No, hermano, yo de mi bolsillo no he dado ni un solo centavo. Jamás he dado para esta obra. Aquí el Señor se ha provisto. Bien, simplemente para dejar eso claro, estoy hablando de la soberanía de Dios, hermano, que Dios es soberano y es poderoso. Entonces yo no podría decir que Dios es soberano si yo manipulo las cosas para Dios. Digo, voy a hacer esto para Dios y trastoco las cosas, saliéndome de los alineamientos de la Biblia.
No me puedo yo salir de los alineamientos de la Biblia. Ella dice que Dios se provee así, Él se va a proveer. Bien, por eso tampoco yo me siento muy contento cuando de pronto visito a algún hermano, algún pastor que tiene una iglesia muy elegante. Gloria a Dios, veo, está bonita. Pero yo estoy delante del Señor, yo no entro en envidia, hermano. Me siento muy agradable, hermano. Me siento muy contento de lo que el Señor me ha dado para poder llevar a cabo su palabra. Bien, ahora, dice el verso 17, y hasta ahí dejaremos, porque recuerden que leímos hasta el verso 19, pero el verso 19 es para enfatizar de que es Salomón que iba a ser el rey, y David lo recomienda a Dios que lo guarde, ora por él. Pero leeremos hasta el verso 17, explicaremos para seguir al siguiente encabezado. Dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. David está con, si ve que yo le dije al comienzo, cuando comencé a explicar, a exponer, que David estaba contento porque el pueblo había dado, mas sin embargo David no dijo: oh gloriosos hombres de Israel, oh dignos y magnánimes hombres poderosos que han dado para la obra del Señor. No, David no ha hecho eso. David exaltó, David glorificó a Dios y habló de su poder y de su grandeza al Señor, mi amado hermano. Pero él estaba contento porque el pueblo había dado, mas sin embargo no le dijo: párense hombres prudentes y honorables de Israel y digan lo que ustedes han hecho para acá, hermano. Eso es lo que hacen las iglesias que tienen metida política dentro de la iglesia. Tienen metida la política dentro de la iglesia y hablan incluso así como los políticos: oh, mire cómo Dios se ha glorificado. Aquí los hermanos que han hecho, hermanos, y otros hermanos se sienten muy ofendidos porque en realidad no han podido contribuir, y eso no es de Dios. Ahí no está el Señor. Bien, al estudiar este atributo me he quedado como, hablando de mi persona, lo he plasmado en estas letras, y es la verdad lo que estoy diciendo. Yo me quedé como una persona vegetal, como un paralítico al estudiar la soberanía de Dios. Mi mente no podía soportar, mis amados hermanos, al poder estudiar esta grandeza de Dios. Ahora, al quedarme, mis amados hermanos, impactado, sin poder tan siquiera moverme, o tampoco me acuerdo que haya hecho o pensado otra cosa, sino que como que el tiempo se haya detenido. Tampoco recuerdo si estaba respirando, aunque estoy seguro que sí respiraba porque estoy con vida todavía. Pero mi hermano pasó mucho tiempo, fueron muchas horas de estudio en la palabra de Dios. Como siempre, me dedico muchas horas de estudio a la palabra del Señor para poder exponer un tema. Pero estudiando este asunto de la soberanía del Señor, mi amado hermano, no podía yo. Tenía claro que era la soberanía de Dios al ir estudiando, pero no podía yo plasmar el tema o cuadrarlo el tema, porque cada vez me encontraba con cosas más ilustres y cosas más grandes, y quería poner las mejores cosas acerca de la soberanía del Señor. Entonces, cuando abro mi Biblia, me doy cuenta que la Biblia está rodeada y está llena de la gloriosa soberanía de Dios. La Biblia está llena de la soberanía de Dios. Usted abre la Biblia en Génesis y dice: en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios separando, ahí hay soberanía. Dios separó las aguas de las aguas y separa la tierra. Dios comienza a hacer la tierra, eso es soberanía. Mi amado hermano, usted va más adelante y mira en el libro de Éxodo que el pueblo es esclavo, y Dios saca al pueblo esclavo de 400 años de un rey que dominaba y predominaba en la tierra, y Dios lo sacó con mano poderosa. Y algo maravilloso es que Dios no peleó con hombres como con lanza y flecha, no, sacó a su pueblo con palabras, con maravillas. Eso es soberanía. Hermanos, vemos la soberanía del Señor
en todos los lugares. La Biblia en sí está plasmada de soberanía de Dios. Entonces no, me quedé así. Por todas partes podía ver este atributo, pero no solo estaba maravillado, sino que podía ver su perfección. No solo estaba maravillado por lo que Él es poderoso y su soberanía, su dominio, sino por la perfección del Señor. Y entré en mucho temor, asombro y espanto y terror al ver que Él es el que está al mando de todas las cosas. Entré en asombro, terror, mi amado hermano, en pavor de ver que no es como de pronto pensamos que Dios es soberano y, como decía al comienzo, Dios me tiene que ayudar porque no, hermano, hay que entender que si decimos que Dios es soberano, es que Él es el que está en el centro de mando y Él puede hacer lo que quiera, inclusive con nosotros. Eso nos llama a tener mucho temor. Yo les invito a que vaya al libro de los Salmos, capítulo 135, versículo número 5. Salmo 135, versículo número 5 en adelante. Vamos a ver la magnificencia de la soberanía de Dios. Dice el salmista, porque yo sé que Jehová es grande. Él está seguro que Jehová es grande. Y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Es decir, que nadie se puede igualar a Él. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Hermano, ¿hay otro lugar que Dios no haga las cosas? Dice, este hombre, el salmista, está exaltando a Dios y dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Hermano, todo. Y esa palabra, todo es todo. Todo lo que Él quiere, lo hace. Tanto en los cielos como en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Para el Señor no hay ningún problema proceder en cualquier lugar. Él, si quiere hacer algo, mi hermano, Él lo va a hacer. Ahora, hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos. Mire, Dios en su soberanía, mis amados hermanos, Dios en su magnánime soberanía, en su grandeza de soberanía, en su supremacía, por decirlo así, Él está en el derecho de matar a quien quiera. Uy, Dios es un Dios asesino, no, porque Él es el creador y Él es el que puede quitar y dar vida. Él es el único dueño de la vida y Él es el que puede hacer todas estas cosas. Él dice que mató a los primogénitos. Al final de este atributo, lo leeremos en otra versión, donde ahí dice que Él mató a todo primogénito de Egipto, a su hijo primogénito. Ahora, al pensar vagamente sobre la soberanía de Dios, podríamos decir que Él es de la siguiente manera, que Él nos hace los favores y que ese es su trabajo, que cuando estoy triste Él me consuele, que cuando tenga hambre me dé de comer, que cuando estoy enfermo me sane, que cuando tengo deudas Él pague mis deudas, que cuando peco Él perdone mi pecado, por el hecho de pensar que Él puede hacer todas las cosas, porque Él es Dios poderoso, porque Él está en el centro de mando y yo solo tengo que llamarlo y Él me tiene que responder porque Él es soberano. Eso es un error, hermano, pensar de esa manera. Empezar que, bueno, Dios es soberano y Dios me puede ayudar, yo solamente oro a Dios y Él hace esto por mí. No, precisamente porque es soberano, Él no está bajo nadie. Y él, escuche, si Él quiere no nos escucha, aunque no es así, Dios nos escucha,
Pero si Él quiere, no nos escucha, porque es que a Él nadie lo puede obligar, hermano. Y ya viste usted en nuestro siglo XXI, digo nuestro porque es en el cual yo también cohabito o coexisto, mi amado hermano, donde los hombres dicen, le ordeno a Dios que haga esto y lo otro. ¿Quién podrá ordenarle a Dios, hermano? Decreto, establezco que Dios hará. ¿Quién podrá decirle a Dios si Él es soberano? Pero la gente se ha equivocado con esta frase, esta palabra, que soberano es que Dios está obligado a hacernos cosas para bienestar de nosotros. No, hermano, soberano es que Él precisamente no está obligado a hacerle nada a nadie. Que Él es independiente de cualquier gobierno humano o cualquier gobierno de cualquier existencia. Él no se doblega ante nadie, y Él si quiere oye, y si no, no, y si Él quiere hacer, hace, y si no, no hace, y Él puede hacer lo que quiera, porque Él es soberano, precisamente por eso. Porque aunque Dios puede hacer todas las cosas, como dice en Lucas capítulo 1, versículo 27, que nada es imposible para Dios, aunque Él pueda hacer todas las cosas, mas sin embargo, la implicación de solo saber que Él es soberano significa que puede hacer lo que Él quiera, humillarme, castigarme, hacerme un mendigo y condenarme inclusive por mi pecado en vez de perdonarme. ¿Y quién le podrá decir que está equivocado, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 20 al 24? ¿Quién podrá objetarle al Señor? Dice de la siguiente manera: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y es verdad, ¿quién es el hombre para ponerse a pelear con Dios, hermano? Luego dice: ¿dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Esa pregunta Pablo, y también está usando al vaso de barro, preguntándole a su hacedor, ¿por qué me hace así? Dando a entender que el vaso no tiene derecho de preguntarle a su hacedor por qué lo hizo de esa manera. Nosotros no tenemos ningún derecho. Y hermano, yo no puedo dejar de denunciar las doctrinas falsas de nuestro tiempo, porque no es que me lo han contado. Yo he visto a los predicadores decir: yo me puse enojado con Dios. Hermano, que el Señor tenga misericordia de ese hombre al decir esas palabras. Dice: yo me molesté con Dios, me indigné con Dios y yo le reclamé a Dios. ¿Quién podrá, mi amado hermano, hacer tal cosa, hermano? Dios, ¿cómo? O sea, no. Hermano, ¿quién podrá decir eso? Nadie podrá decirle a Dios que se enojó con él y que yo le reclamé a Dios. Hermano, qué soberbia, qué hombre indigno. ¿Cómo podrá hacer ese hombre eso? ¿Quién se cree, hermano? Es un hombre falto de Biblia, es un fatuo, no conoce la palabra del Señor. No debe de estar parado en ese lugar predicando. Es un hombre que debe de salir de ese lugar. Él debe de arrepentirse, no es creyente, no conoce a Dios. Porque si conociera a Dios, no dijera tal barbarie, tal cosas. Hay hombres que se han crecido y ya esos hombres ya son soberanos. Ellos se creen con supremacía absoluta y entienden que Dios debe de estar humillado a sus pies. Quiero que entienda la iglesia algo: que aunque Dios nos colma de favores, que aunque Cristo vino a servir, no significa que Él es un sirviente de los hombres. Los hombres, mi amado hermano, precisamente por esto debemos de humillarnos, porque sin ser nada, un Dios soberano nos ha venido a servir. ¿Cómo podemos nosotros, mi amado hermano, expresar tal palabra si la deidad misma del Dios del universo, el creador de todo, nosotros siendo insignificantes, nos sirve, nos ayuda, nos provee? Escúcheme algo: en las constituciones mundiales, a los gobiernos, el pueblo tiene que proveerle al gobierno, pero el gobierno de Dios es distinto. Dios nos provee a nosotros.
Dios nos provee a nosotros, mis amados hermanos. ¿Cómo nosotros podemos hacer? Por eso cuando la gente dice, y yo insisto en este asunto acerca de la doctrina de la gracia, porque la gente dice, hermano, de pronto, como yo ya soy salvo y de pronto no pierdo mi salvación, entro en un estado de comodidad y de confort, como sé que Dios me va a salvar, ya no puedo orar, ya no oro, o la gente dice, no, ya los que se creen salvos, ya siguen pecando y como son salvos. No, hermano, escúcheme una cosa, la gente está equivocada. Cuando yo entendí que Dios a mí me había salvado para siempre, mi amado hermano, fue recién cuando yo vine a tener temor de Dios, porque yo siendo un gusano de la tierra, como un Dios tan grande pudo fijarse en mí y que Él me ha salvado. Es cuando yo recién comencé a orar más, es cuando yo recién comencé a ser más fiel al Señor, precisamente cuando entendí que Él me ha salvado por medio de su gracia, que yo pensaba que podía comprar a Dios con ayuno, mi salvación con ayuno, con vigilia. Yo pensaba que podía comprar mi salvación dando, haciendo dádivas. No, hermano, tuve que entender que en la doctrina de la gracia, mi amado hermano, Dios me ha salvado. Yo siendo el más inmundo de los hombres, Él me hizo un regalo a mí, me trajo un regalo para mí, siendo el más perro de los hombres. ¿Cómo no voy a adorar a mi Señor? No puedo parar de adorar a mi Señor y de exaltar su grandeza, porque precisamente Él me ha hecho salvo, Él me ha salvado. ¿Cómo podría yo dejar de exaltar su maravilla? Entonces, aquel que piensa lo contrario, que tiene que hacer cosas para agradar al Señor y así obtener su salvación, en realidad no ha sido salvo todavía. Entonces, mis amados hermanos, este hombre está diciendo que el barro no puede altercar con el que lo hizo. Dice el verso número 21, ¿o no tiene tu potestad, alfarero, sobre el barro para hacer la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? Es la pregunta que se formula para decir que el alfarero, está en pleno derecho de hacer un vaso de honra y un vaso de deshonra, hacer un vaso feo y un vaso bonito. El alfarero, él ve cómo lo hace. El alfarero ve cómo lo hace. Y Dios, nosotros vemos una creación del Señor. Él ha placido, hermano, hacerlo chiquito, hacerlo grande, hacerlo blanco, negro, que nazca en tal país, que nazca en... Hermano, a Él le plació, eso es su soberanía. ¿Quién podrá objetar a Dios? El verso 22, otra pregunta. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y esta pregunta es algo larga. Siguen en el siguiente verso, continúa esta pregunta y dice el verso 23, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Continúa, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Estamos en Romanos capítulo 9, versículo 20 hasta el 24, recuerdo. Entonces, miren que este hombre, el escritor Pablo, a quien se le da la autoría de este libro, él está diciendo, si Dios queriendo mostrar su ira, hermano, si Dios queriendo mostrar su ira, aquí no dice mostrando su favor, su amor, no. ¿Quién podrá aún decirle a Dios nada cuando Él muestre su ira? Aún Él mostrando su ira, nadie puede decirle, ay Dios, ¿por qué mandas esto? ¿Por qué mandas lo otro? Mira tantas cosas. No, hermano, aún Él mostrando su ira, nadie puede decirle nada a Dios, porque es soberano. Lo contrario es que se ha pensado que como Él es soberano,
Dios no puede hacer eso. No, Él sí puede hacerlo porque es soberano. Ya mismo vamos a ver que es soberano. Ahora, dice que Él preparó de antemano a vasos para derramar su ira. Él ha preparado de antemano, mi amado hermano. Él mismo, que es el dueño de la ira, Él soportó la ira. Pero también preparó de antemano, desde el verso 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Luego dice el 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Dios nos preparó como vaso de misericordia de antemano, mi amado hermano, para poder también, por nosotros, no en nosotros, por nosotros, Él descargar su ira y Él mismo recibir la ira por los que había preparado de antemano, fueran judíos o fueran gentiles. Eso es soberanía. Ahora, entonces, habiendo dicho esto, pasamos a preguntarnos, ¿qué es la soberanía de Dios? Bueno, en nuestro primer encabezado hemos hecho énfasis, mi amado hermano, del gobierno de Dios y de todo lo que Él representa con su soberanía, con su poder y cómo los hombres lo han exaltado y que nadie puede dar nada y nadie puede ofrecer nada. Pero, ¿qué es soberanía de Dios? ¿Qué es la soberanía de Dios? El escritor calvinista y puritano del siglo pasado, Arthur W. Pink, dijo lo siguiente respecto a esta doctrina o a este atributo: la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. Está exaltado infinitamente por encima de la más eminente de las criaturas. Él es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como le agrada. Cuando dice que Dios no está influido por nadie, es decir, que Dios no recibe consejo de nadie, ni nadie puede aconsejar a Dios. Recuerda usted que el gobierno tiene su consejería, pero también al final veremos cómo Cristo intercede por el Señor. Vemos la intercesión de Cristo, pero más sin embargo Dios en su plenitud, a Él nadie lo puede influenciar. No es como nuestro gobierno decía, que lo influencian otras personas y dice, mira, hace esto, yo creo esto, mira, vamos allá unos por acá, cogemos acá, robamos acá, peñicamos allá. No, en la soberanía de Dios no es así, a Él nadie lo influencia. Dios puede que escuche las peticiones de los hombres, pero Él verá si lo hace o no lo hace, no está obligado. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Su propia palabra lo declara explícitamente en el libro de Daniel, capítulo 4, verso 35. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano. La soberanía divina significa que Dios lo es de hecho, así como de nombre, y que está en el trono del universo, dirigiendo y actuando con todas las cosas, según el consejo de su voluntad. No según el consejo de los que les rodean, sino según el consejo de su voluntad. Dios, Él es el autor, Él es el consumador, Él es el que edita, Él es el que prepara, Él es el que ejecuta, Él es según el consejo de su voluntad. Él mismo se aconseja. Nosotros los hombres decimos, hermano, ayúdenme, ¿usted qué piensa? Los hombres, todos los hombres dependen de la consejería de otro porque no están seguros de algo. ¿Por qué Dios no necesita consejería de nadie? Y porque Él obedece a su propio consejo. Es porque Él puede hacerlo todo, Él lo puede resolver, hermano. También el pastor bautista Charles Spurgeon dijo lo siguiente, predicando acerca de Mateo capítulo 20, versículo 15, dijo:
no hay atributo más confortable para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, hablando del pueblo de Dios, de sus hijos, ellos creen que la soberanía los gobierna y que los santificará a todos. Para ellos no debería haber nada por lo que luchar más celosamente que la soberanía del señorío de Dios sobre toda la creación, el reino de Dios sobre todas las obras de sus manos, el trono de Dios y su derecho a sentarse en él mismo. Por otro lado, no hay doctrina más odiada por las personas mundanas, ni verdad que haya sido más maltratada que la grande y maravillosa, pero real doctrina de la soberanía del infinito Jehová. Decía este hombre, que es la doctrina más odiada por los hombres, la de la soberanía de Dios, porque los hombres dicen, ¿por qué Dios esto? ¿Por qué Dios lo hay? Los hombres odian la soberanía de Dios. E inclusive la iglesia del Señor, cuando dice, Señor, pero ¿por qué? Pero Dios, mira, reclamando al Señor, los hombres odian la soberanía de Dios. Los hombres odian su soberanía. No es, la gente dice, ay, yo escucho a los hermanos a menudo decir, la soberanía de Dios, tan linda la soberanía de Dios, nos ayuda la soberanía de Dios, Dios es soberano. Tengamos cuidado y revisemos qué es la soberanía de Dios. Cuando yo mencione la soberanía de Dios, yo debo de estar en completa humillación y en temor. Es decir, bueno, Dios es soberano, que Él puede matarme o dejarme viviendo, porque Él puede escoger. Yo no decido, Él decide. ¿Ya vio cómo hemos de pronto? Yo sé que aquí hay algunos hermanos que de pronto están claros en esto, pero hay otros que de pronto no tenían conocimiento de aquellas cosas que estoy diciendo. Para responder a esta pregunta yo no he respondido todavía, cité a dos autores, a dos escritores sobre la apreciación de ellos acerca de la soberanía de Dios. Todavía no he respondido yo, me toca a mí responder ahora. Yo tengo que citar a Apocalipsis capítulo 15 versículo 1 al 4 para responder esta pregunta, ¿qué es la soberanía de Dios? Ahora dice Juan, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles, Apocalipsis capítulo 15 versículo 1 en adelante. Él dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ahora dice el verso 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Cómo será eso, hermano? Y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Miren lo que nos está preparando este hombre, lo que nos va a decir. Nos ha dicho mucho, pero nos está preparando para decirnos algo mucho más grande. Está mencionando que estos hombres que no adoraron a la bestia y que vencieron a la bestia y su marca y el número de la bestia, estaban en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, arpas con instrumentos de música de Dios. Hermano, ¿quiénes tocaremos en el cielo? Yo no lo sé, pero dice que estos hombres, mi amado hermano, tenían los instrumentos de música de Dios. Ahora dice el 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, mire, por eso yo digo, hermano, a nuestra iglesia aquí le falta tecnología, hermano. Hay veces cantamos algunos canticos, algunos coros, que de pronto ni siquiera le ponemos atención, hermano. Tenemos que asentarnos en la doctrina de cantar himnos, mi amado hermano, que exalten la grandeza de Dios y que un himno predique, hermano. Dice lo siguiente, grande y maravillosa son tus obras,
No dice, aquí no dice, Señor, provéeme, Señor, ayúdame, yo sé que Dios me hará victorioso en un cántico. No, aquí dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios, todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quiénes son estos hombres? Estos hombres que habían estado al borde de la muerte. No te digo, Señor, por tu culpa y por tu culpa, mira lo que... No, hermano. Estos hombres están cantando un cántico al Señor, habiendo aún padecido las catástrofes más grandes o existenciales. Y dice el verso 4, ¿quién no te temerá, oh Señor? Ellos no se levantaron en rebeldía, sino en humillación. Hermano, los hombres que se levantan en rebeldía no son hombres de Dios. Ellos preguntan en el cántico, dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Es decir, todo el mundo tendrá que postrarse y adorarte, Señor. ¿Quién no lo va a poder hacer? Dice, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Mis amados hermanos, los juicios del Señor se han manifestado y estos más sin embargo adoraban. Pero en el día de hoy, los hombres cuando ven un juicio de Dios, reprendo al diablo, le ordeno, Señor. No, si es el juicio de Dios, es el juicio de Dios y hay que cantarle a los juicios de Dios. Hay que exaltar a Dios por sus juicios. La gente exalta a Dios cuando tiene provisiones, cuando tiene prosperidad. La gente exalta a Dios en esas cosas, pero cuando tiene la ira de Dios, no puede exaltar a Dios. Pero estos hombres precisamente están exaltando la ira de Dios. Ellos exaltan la ira de Dios. ¿Qué podría decir yo? Que al leer estas palabras quedo estupefacto al saber que un día cuando estemos en el cielo vamos a tener que corear este atributo en el cual Cristo será glorificado con tanta reverencia, respeto, testimonio, santidad. Pero el contexto es que estos que adoran para estar en estas filas del coro celestial tuvieron que pagar un precio muy alto, negar al diablo y todos sus engaños. Eso conlleva a mucho sufrimiento, pero nuestro destino es el cielo, adorar a Dios. Estoy respondiendo a la pregunta, mis amados hermanos. La soberanía de Dios es la autoridad autónoma que radica en la deidad del Dios Trino, que no es cuestionable, que es digna de tener respeto, exaltar, loar, aunque ésta vaya en contra de mi voluntad. Tengo que reconocer y aceptar que es perfecta. La soberanía de Dios fue el medio para que el Padre envíe a su Hijo al rescate de nuestras vidas de la condenación, y es con este atributo que Dios ha librado a muchos de la condenación del infierno, y yo soy el primero. Sostengo firmemente que este atributo fue manifestado en el Padre para enviar a su Hijo para salvarnos, y lo puedo respaldar con las palabras de Pablo a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 11 al 16. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El verso 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, eso es soberanía, y de Jesucristo, que dio testimonio a la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Cómo estaba Cristo y Poncio Pilato? Tomándose una malteada, tomándose una taza de café, conversando de los negocios de la vida. No.
estaba siendo sentenciado. Ahora, Pablo sigue diciendo que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y aquí hay muchísimo que explicar. Aquí hay tanto que explicar y tanto que denunciar en las doctrinas del día de hoy. Entonces yo sostengo, mis amados hermanos, que nuestro Dios, Él es digno de exaltación y que Él es autónomo, que Él nadie lo puede gobernar y nadie puede exigirle nada. Entonces Pablo está diciendo a Timoteo que camine aunque padezca y que huya de las cosas perversas, porque Dios es el único soberano y que a su tiempo, le dice este hombre a su alumno, el cual mostrará a su tiempo el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Mire eso. ¿Usted recuerda que Pablo dice que hay un hombre de Dios que sea en el espíritu o en el cuerpo, no lo sé, pero que tuvo una experiencia con Dios? Pablo, que tuvo una experiencia con el Señor, mas sin embargo no da a revelar y es muy prudente, pero Pablo está diciendo que ningún hombre ha visto a Dios ni puede ver a Dios. Y yo aquí voy a sembrar terror y tensión en la congregación. Y entonces aquellas personas que dicen que han ido al infierno y han ido al cielo y que Dios los ha cargado de la mano en el cielo y han paseado por los jardines del cielo, bueno, a mí me tienen que explicar esta palabra. A mí me tendrán que explicar esta palabra. Dice que hace una afirmación, el cual dice, el hombre ha visto ni puede ver a Dios. Y luego termina diciendo, al cual sea primero el verso 16 dice, el único que tiene inmortalidad, el cual habita en luz inaccesible. Y yo quiero que usted se reserve esa palabra de 1 Timoteo, esa palabra, porque al final de nuestro tema, tal vez no terminemos hoy, usted va a ver en qué está sentado Dios. Y Pablo es tan teólogo, es tan bíblico, tan escritural, que Pablo dice que el Señor habita en luz inaccesible, y tiene toda la razón, porque bíblicamente veremos al final que Dios está sentado en llamas, hermano. El trono de Dios está en fuego que arde. Dice que habita en luz inaccesible. ¿Y qué es la palabra inaccesible? Que no hay acceso. Entonces, ¿cómo estos hombres dicen que han ido con Dios y han disfrutado con Dios y cantado allá y que el Señor y que esto que el otro? Hago esa denuncia, pero sigo siendo respetuoso. El cual dice al final del verso, el cual sea la honra y el imperio sempiterno, y esto es eterno, sea el imperio de Dios sempiterno. Ahora, mis amados hermanos, esto es contundente. La soberanía de Dios es tan relevante en la salvación, porque esto le plació al Padre. Fue su decisión el hacernos herederos, como lo dijo Cristo en Lucas capítulo 12, versículo 32. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ahora,
No sé si tengo tiempo todavía. Hoy otra vez más me olvidé de mi reloj. ¿Alguien entiende la hora? Era de las 12. Amén. 2 y 14. Gloria al Señor. Bien. Vamos terminando ahí, mi amado hermano. Sí, dejamos ahí. Voy a hacer nomás una observación para el próximo mensaje. La soberanía de Dios en hombres impíos. Porque esa es la gente dice, pero bueno, ¿por qué Dios es bueno con ese si ese no viene ni a la iglesia? Es más, niega a Dios. Eso lo veremos en el próximo episodio. La soberanía de Dios con hombres impíos. Hermano, tenemos tiempo hasta que Cristo venga. Y si Cristo viene, nos encuentra predicando este atributo, gloria al Señor. Entonces el tiempo es del Señor, no nos vamos a estar acelerando. Gloria a Dios. Entonces nos ponemos de pie, mis amados hermanos. Estamos culminando el día de hoy.